Hola, soy Cine con Brendix y hoy vamos a hablar de quién sino del rey del cine, del rey de los blockbusters, del rey de mi infancia, Steven Spielberg. Nada más y nada menos que la persona que ha marcado tanto mi infancia como la de muchas otras personas. Yo nunca había visto una película de Steven Spielberg en el cine. La vida no quiso que sea otra película más que la última que vi en el cine, que se llama Día de la Revelación o Disclosure Day, lo cual me parece súper lindo también porque es una película que termina de cerrar o de conectar en, en esta línea temporal de las películas de Steven Spielberg en torno a los aliens y películas y series también, ¿no? Y yo creo que esta un poco viene como a darle un cierre a su conexión con el mundo de los aliens, ¿no? Tenemos unas dos primeras películas que son Encuentros cercanos del tercer tipo y ET. También su primer largometraje, no nos olvidemos, que no me acuerdo el nombre, pero lo voy a escribir. Sus primeras películas, incluso, y sus primeros intereses en cuanto a, bueno, yo quiero hacer cine, estuvieron completamente ligados con el mundo de los aliens, porque él descubrió a los aliens en su infancia y gracias a su papá también, y empezó a tener de alguna manera como una cosa medio de obsesión con los aliens. Eh, Ahí es cuando él empieza a desarrollar sus películas en torno al mundo que no vemos y que todos sabemos que está. Y las primeras películas siempre fueron películas muy emocionantes, muy de mucha ilusión, como esa cosa de wow, estamos conociendo un mundo completamente nuevo. Y también tienen su cuota de emocionalidad, justamente. Tal vez en encuentros cercanos del tercer tipo lo encontramos en la historia familiar de la película, pero más allá de eso, el personaje principal vive un poco la obsesión que tiene Steven Spielberg con estas películas. Entonces es ese desarrollo y en ET se termina afianzando con la emocionalidad que efectivamente él siente por estas historias. De la ilusión de creer en algo y de ver y sentir algo. Que después empieza a desplazar un poco hacia otros lugares con esas series y películas intermedias que tenemos como Taken o La Guerra de los Mundos, que más allá de que es una historia que todos conocemos y probablemente muchos hayan leído el libro y hayamos visto la película original, es una película que se desarrolla más como en un contexto de catástrofe, ¿no? Como que esta sí tiene más que ver con las típicas películas de extraterrestres con las que él creció, que no tenían nada que ver con sus primeras películas, pero sí efectivamente lo habían marcado algo. Entonces son un poco películas más catastróficas, representan tal vez una historia personal de Steven Spielberg que tiene que ver más con su adultez y el quilombo que es ser adulto básicamente, pero también tiene algo lindo que hay una buena y una linda relación muy interesante en torno a lo familiar y la emocionalidad en cuanto a esa película se desarrolla en la familia. Justo da con la historia familiar de Steven Spielberg también en las épocas en las que él se vuelve a reencontrar con su padre. eh, y es como que de repente toda la emocionalidad que habíamos tenido en las primeras películas, como el apoyo emocional que él sentía con los extraterrestres, se ve en La Guerra de los Mundos en torno a la familia. Vemos un Steven Spielberg un poco más maduro, de alguna forma, ¿no? Porque la vida te lleva a madurar, básicamente. Y culminamos esta serie de películas con Disclosure Day o Día de la Revelación, lo cual más que la historia personal, emocional y la ilusión en relación con los aliens, creo que esta es una historia que muestra más la parte más cruda de todos sus años vividos y todas las veces que él hizo las películas que hizo, porque cuando él hacía estas películas y cuando él estaba a punto de lanzarlas, una de las cosas con las que más sufría era con
¿qué va a decir el gobierno? Porque la primera película reconocida que fue Encuentros cercanos del tercer tipo, fue el guión, él se lo envía a la NASA y la NASA 20 días después le dice, vos no podés publicar esta película, no puedes hacerla, no la hagas. Y él la hizo igual. Pero ahí empieza a desarrollar como este miedo y esta tensión de bueno, si yo hago esta película, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el gobierno? Y un poco Disclosure Day es no solamente tiene que ver con una revelación, creo yo, de los personajes, de decir, bueno, vamos a demostrarle al mundo cuáles son esos secretos que tienen los poderosos en torno a los alienígenas y qué es la información que nos están ocultando. Sino, creo yo, más que tiene que ver con Steven Spielberg revelándose ante ese miedo que él desarrolló durante toda su carrera. Completamente lógico. Esta película, yendo un poco al plot, son dos personajes completamente distintos. Tenemos el personaje de Emily Blunt, que es una periodista que se dedica a dar el tiempo en un canal de televisión muy chico de Kansas. Y por otro lado tenemos el personaje de Josh O'Connor, que él es un especialista en ciberseguridad y roba información de una corporativa muy grande con mucho poder en relación a los aliens y, bueno, entidades gubernamentales. Y ambos dos, por distintas cuestiones, empiezan a desarrollar una especie de llamado hacia develar información importante. Spoiler alert. Spoiler. Entonces ambos empiezan a desarrollar esta pregunta de cómo develamos esta información. Porque yo creo que la pregunta de la película es el cómo, no si la develamos o no. Sí, eso se sabe que esa información la gente la tiene que saber. Y nosotros también tenemos un llamado de no sé dónde, pero que es casi que una necesidad de develar esa información y de enfrentar a esas fuerzas mayores que no nos están permitiendo. Y la base del cómo, el desarrollo del cómo, es justamente desde lo humano, es desde simplemente soy un ser humano común, que no tengo muchas más herramientas, simplemente voy a tratar con lo que tengo de darle esto a la comunidad, de darle esto a las personas. Es una película que pasa por un montón de lugares también con respecto a su trama, pasa por la comedia, pasa por, bueno, su parte dramática y pasa muy bien por la acción también, no nos olvidemos. No es una película que tiene un ritmo de acción, pero es una película que en los momentos en los que tiene acción está muy bien. Simplemente algunas pequeñeces de cosas que no me gustaron, como la escena de él cuando está intentando escapar de esa, de medio como esa casita en el medio de la nada con la que estaba con su chica, como medio obvio, tipo, no te está viendo nadie, ¿cómo puede ser que nadie te esté viendo? Y excepto algunas cositas así, a mí me parece que la acción está muy bien desarrollada, la escena del tren espectacular, qué ansiedad que sentí en ese momento, bárbara. Y también ellos dos están muy bien, ella es increíble, ya lo sabemos, pero él también es increíble. Josh O'Connor está haciendo pasito a pasito en el mundo de Hollywood y está convirtiéndose en uno de los importantes. Creo que la base de esta película, volviendo a lo que estaba diciendo antes, es lo humano. Lo humano que tiene esta y todas las películas de Steven Spielberg, que en otras tal vez se desarrolla más desde la emocionalidad. En esta película no encontramos tanta emoción, excepto por momentos, pero yo me quedo mucho con el final. Yo en el final y en el momento de la revelación justamente sentí algo, sentí como algo que nunca había sentido. Como, claro, uno se pregunta, ¿qué pasaría si en el mundo eso sucediera? ¿Cómo lo viviría yo? Porque nos podemos imaginar los planos en los que eso sucedería. Pero ¿qué sentiría yo, ser humano, común, en mi casa, me entero de esa información? ¿Qué siento en el cuerpo?
Y esa pregunta uno la siente al final de esa película. Los planos el momento de la revelación y de todo lo que es la revelación de la verdad está muy bien, porque es una película que está bien estructuralmente. No tengo críticas con respecto al desarrollo, a los planos, ni nada. Pero es una película que te hace sentir en el cuerpo cómo uno se sentiría en esa situación. Porque Spielberg es muy humano. No solo porque es un ser humano, sino porque de verdad es una persona que sabe muy bien, da muy bien en la tecla con el sentimiento de las personas frente a estas historias. Yo, si no la vieron, se la súper recomiendo. Es una gran película, es una película para disfrutar en el cine. Vayan al cine, disfrútenla, lleven a su familia, lleven a sus amigos. Es una película para disfrutar un poco también en comunidad. Vayan a verla al cine, disfrútenla y síganme. Suscríbanse a mi canal de YouTube y nos vemos en un próximo video.